Buenas tardes nuevamente. Queridos estudiantes, vamos a continuar con la exposición del qué es el bien común, según lo entiende Lorenzo Peña. Y en este momento voy a empezar con la capítulo 1 de el capítulo 3. Les voy a compartir la pantalla. Ya. Perfecto. Entonces, es capítulo y se llama el trilema. ¿Sí? Bien, ¿qué es un trilema? A ver, el trilema del bien común es una dificultad que tiene. Dilema es una dificultad con dos alternativas. El trilema tiene tres. El trilema es el problema de que el principio del bien común o es falso o es legitimador del orden social. Y entonces, voy a escribir eso. A ver, el principio del bien común es o falso del orden social. ¿Sí? Bien. Ahora, nuevamente, aclaremos qué se está entendiendo por principio del bien común. A ver, bueno, perdón, creo que para ser más precisos, más exactos, a ver, lo que se dice aquí es que si entendemos que la función del derecho es, o la finalidad del derecho es ese principio así formulado, esa tesis es o trivial o falsa o legitimadora del orden social. Bien, entonces, permítanme aquí hacer una corrección. A ver, que el derecho, permítanme aquí voy a insertar un simbolito, necesito una flecha, déjenme ver dónde está. No, vamos a matemáticas. Es esta. Ya. Voy a ponerle más grande la flecha. Ya. Que el derecho esté a favor de tamaño. Ya. A ver. Le voy a encerrar entre comillas. ¿Sí? Ya. Ahí está. Del bien común. ¿Sí? Esta flecha inclinada significa, puede entenderse izquierda, es el fundamento de lo que está a la derecha, o también le podemos entender en el sentido de que lo que está a la derecha es la izquierda, ¿sí? Entonces, esto que está encerrado entre comillas, entiéndase en el sentido de que si se afirma que el derecho está enderezado al bien común, ¿sí? Que tiene al bien común como su objetivo principal, como finalidad, entonces esa afirmación o es falsa, o es trivial, o es legitimadora, es algo sin importancia, algo baladí, que ni siquiera merecería la pena de ser dicho, algo tan insustancial como decir, por ejemplo, la noche es oscura, ¿sí? O que la función del derecho es favorecer y promover el bien común, decir eso es justificar el orden existente, el sistema en que vivimos, ¿sí? Bien, entonces son tres acusaciones y vamos a ver qué responde Lorenzo Peña, ¿sí? En defensa de esta tesis que está acá, ¿sí? Bien. A ver, entonces vamos una por una. Si quieren, podemos A, B y C. Bien, empecemos con la A, ¿sí? Que esta tesis de aquí es falsa. A ver, es esto lo que vamos a defender, ¿ya? Bien, falsedad. Bien. A ver, primera cosa, Lorenzo hace una, si quieren ustedes, matización o aclaración. Lorenzo Peña es gradualista en lugar de ser maximalista. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de grados,
estamos hablando de más y menos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de cantidad, estamos hablando de medidas. En general, pensemos, si es que pensemos si es que un estudiante es aplicado, es responsable, serio, eso no significa que es un estudiante que saca 100 sobre 100, ¿sí? A ver, pensemos quiero seguir con el mismo ejemplo. Pensemos en el sistema cualitativo de la universidad. Cuando se evalúan a los estudiantes para aprobar una materia, tenemos desde las muy buena y excelente. ¿Sí? Cada una de ellas tiene un rango como de 9 puntos. Si es que un estudiante apruebe el curso con regular, significa que es más o menos. ¿Sí? Si es que tiene de 70 a 79, entonces recibe la calificación de buena, pero buena está por debajo de muy buena. Muy buena es de 80 a 89. O si quieren con dos decimales hasta 89,99. Eso es muy buena, pero muy buena no es excelente. ¿Sí? Excelente va desde 90 al 100. Eso es lo máximo, pero obviamente dentro de esta última categoría hay un rango a su vez. No es igual quien tiene 90 que quien tiene 100 sobre 100. ¿Sí? Entonces, todos esos son grados, ¿ya? Ahora, cuando Lorenzo hace la afirmación de que el derecho está para promover y promueve el bien común, eso no hay que entenderlo en este sentido gradualista. Es decir, comprendamos que el derecho, en alguna medida, hasta cierto punto, favorece, promueve, incrementa el bien común. Pero eso no significa que su grado de apoyo al bien común sea perfecto del 100% o en una medida total, absoluta, plena. ¿Sí? ¿Sí? De que maticemos este hecho de que el sistema de normas está para servir al bien común. Eso hay que comprenderlo de un modo gradualista. ¿Sí? Entonces pongamos aquí esta afirmación, ¿sí?, de que el derecho está al servicio del bien común, no es perfecto, no es de una medida plena y pura, y que por lo tanto hay ciertas, desde el derecho no sirva para nada, en absoluto, al bien común. ¿Sí? Ni siquiera imperfectísimamente. Eso no puede suceder. Bien, entonces pondré, voy a nuevamente ya, a ver, entonces, en alguna medida, ¿ya? En alguna medida. Estamos matizando la afirmación anterior. Bien. Entonces, cuando se dice que el sistema de normas está construido en aras del bien común, no entendamos eso de un modo maximalista o de un modo perfeccionista, si quieren ustedes. Pasemos a la segunda crítica, la de que esta afirmación de que el derecho mira o vela por el bien común es trivial. A ver, si es que por trivial se entiende algo sin importancia, entonces no, Lorenzo no puede dar la razón al crítico en este punto. O si es que es algo baladí o algo tan evidente que no merece ser explicitado, tampoco Lorenzo puede estar de acuerdo eh, con esa crítica. Y más bien para atacar o contraatacar a esta segunda acusación de trivialidad, Lorenzo afirma que si es que no fuera verdad que el derecho tiene que estar al servicio del bien común, entonces la sociedad no podría persistir, se arruinaría, se destruiría. ¿Sí? A ver. Y además que
si es que todas las normas, las obligaciones, las prohibiciones y los derechos, esos tres tipos de normas, mancomunadamente lo que hacen es robustecer la cohesión de la sociedad y que por lo tanto, estando unida, puede enfrentarla. Bien, entonces voy a tratar de sintetizar eso de la manera más corta posible. Déjenme ver. Ahí pongamos sin bien común. No habría unidad ni sociedad. ¿Sí? A ver, yo quisiera que ustedes piensen en cualquier agrupación, en la grandísima mayoría de ellas, el 99,99%. ¿Por qué uno entra a formar parte de una asociación de cualquier tipo? Empezando por la búsqueda de una pareja con quien pasar el resto de la vida. O un compañero. ¿Por qué queremos compañía? Seguramente, si es que no fuera porque hay un beneficio mutuo para todos los integrantes de esa amistad o asociación, entonces no veo en qué se basaría esa asociación o ese compañerismo. Yo creo que nadie en su sano juicio se va a sacrificar por los demás, porque eso significaría como que la vida de uno no tiene valor, o es menos valiosa que la de los otros. Pero si suponemos una igualdad de valor entre las vidas humanas, eso es la equidad, entonces nos juntamos con otras personas para sacar algún provecho, pero a condición de que nosotros aportemos algo a la comunicación mutuo, ¿sí? Ese el dar y recibir, pero no en el sentido mercantilista de tanto te doy, tanto me das, sino y que esta sociedad o compañía se rigen por otras normas, simplemente podría ser la de solidaridad, y uno para todos y todos para uno. Entonces, creo que con esas consideraciones estamos refutando esta segunda acusación de trivialidad. Y pasemos finalmente a la tercera, de que este sistema, perdón, esta afirmación hacia el bien común sirve de legitimación del sistema constituido. Hablemos, por ejemplo, del capitalismo. ¿Sí? Porque lo que está diciendo Lorenzo Peña es que en cualquier sociedad, de cualquier tipo, y por lo tanto también el sistema jurídico de una sociedad que se rija modo de organizarse socioeconómicamente sea capitalista, ese derecho en ese sistema tiene que estar a favor del bien común. ¿Sí? Entonces, la última crítica consiste en decir que esta afirmación que está aquí es procapitalista. ¿Sí? Está justificando que el derecho en nuestra sociedad favorece el bien común. Ese es el sentido de la crítica. Veamos qué responde Lorenzo Peña. Él no puede aceptar en ninguna medida esa tesis, porque si nosotros quisiéramos ser más exactos y tal vez yo explicitar y aclarar cuál es el sentido preciso y exacto de esta afirmación. Lo que quiere decir Lorenzo es que la esencia del derecho es dar el bien común. ¿Sí? Entonces, le pongo aquí la esencia del derecho. ¿Sí? La esencia del derecho es velar por el bien común, pero eso no significa concreta, tal como se manifiesta y se plasma en el derecho positivo de cada sociedad, esté a favor del bien común. Recuerden, en la respuesta a la primera crítica, el literal A, ya aclaré que el derecho no está 100% a favor del bien común, sino que habría que entender esa subordinación del derecho a la finalidad del bien común en un sentido, por más que sea imperfecto. ¿Sí? Ahora,
en respuesta a la última acusación, la tercera, la letra C, Lorenzo hace una distinción entre esencia y existencia del derecho. El derecho en sí mismo tiene que velar por el bien común, pero en cambio, el derecho tal como se da realmente en las sociedades está de una forma impura, si quieren ustedes, corrompida, un tanto, en alguna medida, degenerado, y que por lo tanto puede estar al servicio de un bien particular, de un sector de la población o del pueblo, una élite, una oligarquía. Entonces, hay que entender que no es lo mismo el derecho como esencia, tal como existe en sí mismo, si quieren ustedes de modo abstracto, y el derecho tal como existe en la realidad, en cualquier sociedad. Entonces pongamos acá, pero la existencia del derecho está corrompida. ¿Sí? Pensemos que en la mayoría de los países del mundo, el derecho favorece a una determinada clase. Eso es así, pero no solo eso. En lo que se ratifica y en lo que insiste Lorenzo Peña es que no puede haber derecho real, existente, que tenga vigencia jurídica y que solo favorezca a una parte de la sociedad, sin tomar en cuenta el bien común, para nada. Eso no puede ser. ¿Sí? A ver, entonces, por una parte, Lorenzo admitiría que ciertos elementos del derecho no se ajustan a su esencia de que tiene que promover el bien común, sino que al contrario, hay ciertas normas que lesionan el bien común. Entonces, eso es lo que Lorenzo llama una contradicción entre la existencia y la esencia del derecho. ¿Sí? A ver, pongamos aquí una contradicción entre esencia y existencia del derecho. ¿Sí? No siempre la existencia del derecho está a la altura, al nivel de lo que demanda y exige su esencia, su propia esencia. Y por lo tanto ahí hay una distancia, una separación, un desajuste, una desarmonía entre existencia y esencia del derecho. Pero precisamente lo que tiene que hacer el filósofo del derecho, el teórico, el jurista, es el de denunciar aquellas normas que están en conflicto con la esencia del derecho y proponer correcciones, reformas para reconciliar esa esencia y existencia. ¿Sí? A ver, entonces, reconciliarlas, ¿sí? Como tarea. Por lo tanto, esta tesis de que el fin del derecho, de todo derecho, incluso el derecho positivo, es el de velar por el bien común, eso de ninguna manera es legitimador del sistema, sino que más bien me da pie o me facilita una plataforma desde la cual juzgar y denunciar el derecho positivo, la existencia del derecho real, y decirle que hay que modificar, hay que quitar tal parte, hay que añadir tal otra, para que esa existencia se aproxime, se acerque cada vez más y más a lo que es su esencia verdadera y pura. Bien, entonces, lejos está de que esta tesis sea legitimadora del orden social existente. A ver, Lorenzo, incluso en esta tercera crítica, lanza la acusación, esta misma acusación en contra del positivismo. Hay un filósofo positivista de apellido Kelsen, ¿sí? Creo que el más famoso, muy riguroso,
Y fue él, desde el positivismo, que el derecho hitleriano, es decir, desde que asumió el poder y en 1933 y cada vez más y más, el ordenamiento jurídico, es decir, plenamente aceptable desde el punto de vista de las reglas de la producción de las normas. ¿Sí? Entonces, el ordenamiento jurídico hitleriano, digamos así, era jurídico. Bien, ¿por qué? Simplemente porque se ajustaba a las reglas de producción de las leyes. ¿Sí? Para los asambleístas, los legisladores tienen un cierto procedimiento normado para crear leyes y si respetan esas normas, esos principios o metaprincipios si quieren, entonces el resultado, el producto es jurídico. Eso desde el punto de vista positivista. Bueno, entonces más bien sería el positivismo el que es el legitimador del orden jurídico existente. Bien, ahora pasemos, no sé si tal vez alguna pregunta en este punto. Profe, ¿usted cree que alguna vez podamos llegar a la esencia del derecho como tal? Disculpe, no le entendí muy bien, tengo el sonido un poco mal. ¿Podría repetir, por favor? Creo que le escuché si es que en algún momento, aunque sea en un futuro remoto, se pueda alcanzar esa esencia del derecho. Le respondería, bueno, desde el punto de vista de Lorenzo Peña, es que hay un acercamiento asintótico y eso significa que cada vez más y más nos acercamos a esa meta, pero jamás vamos a llegar al 100%. Es decir, discúlpeme si es que no puedo cuantificar yo si es que pensamos de una escala del 0 al 100, ¿en qué punto de esa escala nos encontramos hoy? Seguramente será más del 50%, pero por lo tanto estamos en la mitad superior de esa escala, pero discúlpeme, por mi ignorancia, mi desconocimiento, mi falta de información, no podría localizar en qué punto estamos de evolución en ese proceso de acercarnos cada vez más y más al 100%. No sé si Lorenzo Peña tenga una respuesta, sería interesante. Podría hacerle esa pregunta a Lorenzo para ver qué contesta. Demos una u otra cantidad. A ver, la idea es que no pensemos que llegaremos a la meta solo cuando estemos al final, ¿sí? Todo el recorrido es ya un incremento de la medida de acercamiento, o si quieren, de posesión de esa esencia del derecho, pero solamente que es cuestión gradual. O sea, no pensemos en términos dualistas o todo o nada, sino más bien preguntémonos en qué medida, hasta qué punto, cuánto, ¿sí? Cuánto de la existencia del derecho está próxima a esa esencia. Y por lo tanto, seamos, podríamos decir, un tanto optimistas y no vayamos a creer que, como pensaría un maximalista, que solo cuando lleguemos a la meta, al 100%, solo ahí podríamos estar contentos de que ya llegamos a la esencia, ya conquistamos la esencia. Para Lorenzo, ese maximalismo, o si quieren ustedes, perfeccionismo, no es correcto y nuevamente apliquemos el gradualismo y por lo tanto el dilema se nos hace menos complicado, menos riguroso, menos artificial y podemos tener confianza de que estamos ya en una medida, podemos decir, aceptable de que la existencia del derecho se acomoda a lo que exige su esencia, pero que todavía es insuficiente y que podemos hacer en el 100%. Bueno, no sé si tal vez alguna otra inquietud al respecto. Y es que me quedé con la duda y me quedé pensando en lo que usted dijo, sin derecho no hay sociedad. Es que para mí sería lo contrario, sin sociedad no habría derechos.
A ver, pero ¿podría dar alguna razón? A Es ver, que usted dice, como individuos, claro, formamos una sociedad, pero si dicen que sin derecho no hay sociedad, ¿a quién implementamos o a quién exigimos nuestros derechos? Y no habría sociedad en sí. a ver, disculpe, estoy teniendo un poco de dificultad con el audio. No le escuché muy bien porque me llega que la alcancé a leer. Usted decía que existen los individuos y le toma usted eso como la existencia de la sociedad, pero no, pues, si es que hay solamente individuos, yo me hago la idea de que ese es un archipiélago, cada uno por su lado, vida solitaria, eso no es sociedad. Y tampoco sociedad es una mera yuxtaposición que vivamos del uno al lado del otro, nada más. No puede haber, y gracias por la pregunta, pero me ratifico en que no puede haber sociedad ni siquiera de dos, si es que no hay normas. ¿Y eso por qué? Imaginémonos dos personas que están sentadas en una banca de parque. El uno quiere leer su periódico y la otra persona que está al lado quiere extender su brazo precisamente hacia donde está su compañero de banco. Si es que lo hiciera, entonces le golpearía al otro. Entonces, el primero quiere estar tranquilo, imaginémonos, por ejemplo, podría ser, creo que les dije, leyendo el periódico, y el otro quiere extender su brazo de libertades. Hay dos personas juntas y la acción del segundo interfiere en el deseo de la primera. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Tiene derecho el segundo a extender su brazo hacia la derecha, donde está sentado el primero, ¿sí o no? ¿Y por qué? Si es que no puede, es porque el primero tiene ya un derecho y el otro, el segundo, tiene obligación de respetar. Es decir, está prohibido al segundo que mueva su brazo hacia la derecha porque le va a dar un golpe al primero. ¿Sí? Entonces, para que haya esa convivencia, podemos llamarla si quiere pacífica, necesitamos normas. No puede haber convivencia sin reglas. Imposible. Porque lo que hacen las reglas es, entre otras cosas, limitar ciertas acciones, declararlas como ilícitas o prohibidas, y eso y otras acciones serán de obligatorio cumplimiento, y hay un tercer tipo de acciones o conductas que son permitidas o autorizadas, son los derechos. Si no tuviéramos todo ese conjunto de normas, la sociedad sería imposible. No puede haber que haya sociedad sin que haya leyes. Para que haya coordinación, tiene que haber subordinación. ¿Sí? A ver, eso, ¿dónde le pongo? Creo que es a ver, les decía, sin normas no hay sociedad. Y eso, bueno, parece que es una idea central que puede reaparecer en varias partes del texto de Lorenzo que estamos comentando. Y creo que les he dado razones, he estado argumentando a favor de que efectivamente así es. Sin normas no podemos convivir. Sería la famosa ley de la selva, donde que unos nos matamos a los otros, porque no hay normas. Si no hay normas, yo puedo matar. Y eso también significa que otros me pueden matar, pues por supuesto. Entonces, no, yo creo que el impensable imaginarnos una sociedad en la que no haya autoridad, que haga respetar las normas y que cree unas normas que complementen las del derecho natural, las que existen desde siempre y que son universalmente válidas. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté, discúlpeme, no. Aquí estoy en un lugar en el que no me llega el sonido de ustedes tan nítido y no logré escuchar la intervención completa de su pregunta, sino solamente una partecita. Espero que haya sido la principal y haya dado debida respuesta a su inquietud. Sí, más o menos. Ya, bueno. Entonces, queridos estudiantes, vamos a acabar la clase. Estamos ya cerca de las 4.
Entonces, mañana les recuerdo que tenemos un par de horas extras que tenemos que recuperar. Seguramente cada profesor les presentó a ustedes un plan de recuperación, 9 horas, eso a nivel de toda la universidad, entonces no es solamente de nuestra carrera o peor, algo de solo mi persona. Nos veremos a las 11, ¿sí? Una buena tarde, que pasen bien.